Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Esto es Portugal. Portugal. Su nombre oficial es República Portuguesa. Es un país transcontinental. Su capital y ciudad más poblada es Lisboa. Tiene una superficie total de 92.212 km². Ubicado en el suroeste de Europa, en la península ibérica, limita al este y al norte con España y al sur y al oeste con el Océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira, localizado en el hemisferio norte del Océano Atlántico. En Portugal podrás disfrutar de historia, cultura, playa y rica gastronomía. Bienvenidos a Portugal. Esto es Lisboa, la capital de Portugal. Lisboa es una ciudad y la capital de Portugal. Tiene una superficie de 100,05 km² y una altitud de 2 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la desembocadura del río Tajo. Lisboa ofrece barrios antiguos, monumentos, puentes, tranvías, plazas señoriales, callejuelas adoquinadas y una rica gastronomía. Bienvenidos a Lisboa. La Plaza del Comercio está considerada como la plaza más importante de la ciudad, construida en el emplazamiento donde antes estuvo el Palacio Real, antes de quedar destruido por el terremoto de 1755. En el pasado aquí llegaban los barcos mercantes y era la puerta de Lisboa. En ella podemos ver el Arco del Triunfo de la Rúa Augusta y la estatua de José I. El Arco del Triunfo de la Rúa Augusta, obra diseñada por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1755. Sus estatuas muestran, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal. La Catedral de Lisboa o Catedral de Sé es el templo más antiguo e importante de la ciudad de Lisboa. Data del siglo XII, construida en el reinado de don Alfonso Enrique, después de tomar Lisboa, sobre el solar de la antigua mezquita. Las obras culminaron en la primera década del siglo XIII. El edificio original era de estilo románico, con planta de cruz latina, de 3 naves, triforio sobre las naves laterales, crucero volado y ábside tripartito. Lo diseñó Mestre Roberto. Esta catedral a lo largo de la historia ha sido reformada en varias ocasiones. Desde el año 1910 está catalogada como Monumento Nacional. El monumento a los descubrimientos fue proyectado por el arquitecto Continelli Teni y el escultor Leopoldo de Almeida, construido por primera vez en 1940, de forma hemífera e integrado a la Exposición Universal Portuguesa. La Plaza Marqués de Pombal es una pequeña plazoleta circular, presidida de 1934 por el monumento al Marqués de Pombal. Fue el primer ministro del rey José I. El Castillo de San Jorge, construido por los musulmanes a mediados del siglo IX. Esta fortaleza tuvo su mayor periodo de esplendor desde la conquista de Lisboa, el 25 de octubre de 1147, por Alfonso Enrique, primer rey de Portugal, hasta principios del siglo XVI, periodo en el que estuvo ocupado por los reyes de Portugal. Las edificaciones de época islámica se vieron adaptadas y ampliadas para albergar al rey, a la corte, al obispo y para instalar el archivo real en uno de los torreones de la fortaleza. Luego transformado como Palacio Real por los reyes de Portugal en el siglo XIII,
A lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, el castillo fue lugar para la recepción de personajes ilustres, tanto nacionales como extranjeros, para festejar fiestas y proclamar a los reyes. En 1580, al producirse la integración de Portugal en la corona de España, pasa a tener función militar hasta principios del siglo XX. Se llevaron a cabo algunas remodelaciones y surgieron nuevos espacios. Tras el terremoto de 1755 es cuando sufrió una profunda renovación, apareciendo nuevas edificaciones, quedando ocultos los restos más antiguos. En el siglo XIX, todo el emplazamiento estaba ocupado por acuartelamientos. Entre 1938 y 1940 experimenta una obra de restauración. Quedan al descubierto el castillo y las ruinas del antiguo Palacio Real. A finales del siglo XX, las investigaciones arqueológicas confirman su valor histórico, siendo declarado Monumento Nacional en 1910. El Monasterio de los Jerónimos, también llamado Real Monasterio de Santa María de Belém, fundado por el rey Don Manuel I, diseñado por el arquitecto Diogo de Botic. Sus obras comenzaron el 6 de enero de 1501 y quedaron finalizadas a finales del siglo XVI. La ubicación del monasterio se eligió por ser donde se encontraba la Capilla Restelo, templo donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de comenzar su viaje. El estilo que predomina en la construcción es el manuelino y se edificó para celebrar el regreso de India de Vasco de Gama. Al principio estuvo habitado por monjas de la Orden de San Jerónimo. Cuando la orden se disolvió, en 1833, el lugar pasó a ser utilizado como escuela y orfanato, hasta casi 1940. Hoy en día el monasterio está abierto a las visitas, mostrando su claustro del siglo XVI, el antiguo refectorio de los monjes y la antigua biblioteca. Está catalogado como Monumento Nacional y en el año 1983 fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bienvenidos a Lisboa. La Torre de Belém, edificada entre 1515 y 1519, de estilo manuelino, obra de Francisco de Arruda. Desde 1983 está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, edificada para perpetuar la memoria del patrón de Lisboa, San Vicente. Al principio tuvo la función de fortaleza, ya que se encontraba entre el baluarte de Cascais y la fortaleza de San Sebastián de Capari, luego centro aduanero y faro. Actualmente es museo, representa la era de los descubrimientos. La ruina y Museo Arqueológico del Carmen. En 1864 el museo se instaló en las ruinas de la antigua iglesia del convento de Santa María del Carmen, templo fundado en 1389 por Duno Álvarez Ferreira, el cual quedó destruido tras el terremoto de 1755 y nunca fue restaurado. Más tarde pasó a ser el Museo Arqueológico que hoy podemos ver. El museo tiene el objetivo de guardar y exponer relevantes piezas escultóricas procedentes de antiguos edificios en ruinas. Estamos en Óbidos, Portugal. Óbidos es un pueblo portugués. Su nombre viene del término latino oppidum, que significa ciudadela o ciudad fortificada. Tiene una superficie de 142,2 km², ubicado en la provincia de Leiria, en la región central de Portugal. El pueblo medieval de Óbidos está considerado como uno de los más pintorescos y mejor conservados de Portugal. Su casco antiguo medieval y fortificado le da un toque especial a este pueblo. Ven a conocer Óbidos. Puerta de la Villa. Esta es la principal puerta de acceso a la villa, erigida en 1380. Muestra de la arquitectura militar medieval. Doble puerta en codo,
para así poder proporcionar una mayor defensa al pueblo. La puerta alberga el oratorio dedicado a Nuestra Señora de la Piedad, patrona del pueblo. Muestra un balcón barroco y azulejos azules y blancos, con motivos alegóricos de la Pasión de Cristo. La iglesia de Santa María es el templo principal de Óbido, levantada sobre los cimientos de un templo visigodo. En época musulmana fue mezquita y consagrada por Alfonso Enríquez después de la conquista de la villa, en 1148, consagrándose al culto mariano. La iglesia se vio profundamente reformada por la reina Leonor a finales del siglo XVI. El terremoto de 1535 dañó al templo. Las paredes están completamente recubiertas con azulejos azules del siglo XVII. El órgano de tubo en el coro superior data del siglo XVII. El retablo del altar mayor, decorado por 8 lienzos del siglo XVII. Óbidos. El castillo de Óbido, considerado como uno de los monumentos más destacados del patrimonio arquitectónico portugués. Fortificación medieval portuguesa, data del siglo XII, erigido sobre un promontorio, desde donde se domina la llanura y el río Arnoia. Cuenta con numerosas torres, almenas y grandes puertas, con planta en forma rectangular y irregular, mezclando elementos de los estilos románico, gótico, manuelino y barroco. En el siglo XVI, durante el reinado de Manuel I, pasó a ser palacio. El terremoto de 1755 ocasionó graves daños al palacio. En el siglo XX quedó en ruina y en 1950 fue adaptado a hostelería para albergar la primera del estado y más lujosa posada de Portugal, Posada del Castillo Óbido. Recuerda, el castillo no está abierto a las visitas, solo funciona como unidad hotelera. Muralla. Es posible caminar sobre él, disfrutando de las vistas del pueblo y del campo. Fueron levantadas en la época musulmana y restauradas más tarde. Hoy presenta un buen estado de conservación. Ojo, hay que tener precaución, porque no hay barrera de protección y no es apto para niños pequeños. El conjunto urbano de Villa de Óbido, hoy en día aún se puede ver el carácter medieval de esta villa. Está cercada por altas murallas. En su centro histórico medieval se halla el castillo, calles de piedra y viviendas encaladas, blancas con adornos en colores llamativos. Estamos en Portugal. Bienvenidos a Sintra. Sintra, villa portuguesa del distrito de Lisboa, con una superficie de 319,23 km² y a una altitud media de 317 metros sobre el nivel del mar. La localidad es sede del municipio de Sintra. En esta urbe podrás disfrutar de visita a palacios, museos, jardines, castillos, monasterios, etc. El centro de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 19 de diciembre de 1995. La iglesia de San Martín se vio destruida en 1755 por el terremoto. Tuvo que ser reconstruida a finales del siglo XVIII. Solo se conserva la estructura gótica, original del presbiterio, la lápida del siglo XIII y 3 tablas de pintura portuguesa de mediados del siglo XVI. El Palacio Nacional de Sintra también se le conoce como Palacio de la Villa, edificación de origen árabe. Se vio ampliado primero por Dionisio I, luego por Juan I, en el siglo XVI y por último por Manuel I, por lo que muestra diferentes estilos y técnicas. Ha sido un palacio real, actualmente es propiedad del Estado portugués, teniendo fines turísticos y culturales. Ejemplo único de los palacios reales medievales en Portugal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. La Fuente Morisca, inaugurada en la primera mitad del siglo XIX, obra del escultor José Dan Fonseca. El Palacio Nacional de la Pena fue una de las primeras residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX y a la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XIX en Portugal.
Cabo de Roca, como su nombre indica, es un cabo. Se encuentra en el punto más occidental de Portugal continental, de la península ibérica y de Europa continental. Emerge del Océano Atlántico, a 140 metros sobre el nivel del mar. Encima puedes ver el faro de Cabo de Roca. Se convirtió en el primer faro artificial en ser edificado en Portugal. El actual data de 1842. En la zona podrás llevar a cabo rutas de senderismo. Bienvenidos a Setúbal, Portugal. Setúbal es una ciudad portuguesa, capital del distrito homónimo. Tiene una superficie de 172 km². En la ciudad de Setúbal podrás disfrutar de visitas culturales. También forma parte de la Reserva Natural del Estuario del Sado. Aquí podrás observar aves y llevar a cabo tours en barco para el avistamiento de delfines, etc. El castillo de San Felipe, mandado construir por orden de Felipe II en 1590, para así poder detener un ataque del ejército inglés sobre la Armada Invencible, edificado según los planos de Enrique de Tencin, quedando acabado alrededor de 1600. Está formada por una planta poligonal, irregular, en forma de estrella de 6 puntas, con 6 baluartes y con una fuerte pendiente sobre el mar, protegida con el flanco norte por una segunda línea amurallada. Sobre la explanada, dispuesta en diferentes niveles y comunicada a través de galerías abovedadas, había grandes baterías de cañones y garitas. En él hay una capilla castrense, dedicada al patrón del castillo, de planta regular, cubierta por una bóveda de cañón, decorada con azulejos azules y blancos del siglo XVIII. Esto representa la vida de San Felipe. A lo largo de la historia de la fortificación ha tenido diferentes usos: casa del gobernador, prisión militar, albergue y ahora lugar turístico. Bienvenidos a Setúbal. La iglesia de San Julián. La fundación es del siglo XIII, pero se ha visto dañada por varios terremotos a lo largo de la historia ocurrido en la región. Durante los siglos XVI y XVIII fue modificada. Hasta la actualidad se han conservado 2 portales de estilo manuelino. La iglesia del antiguo convento de Jesús, construida gracias a un voto de Justa Rodríguez Pereira, la nodriza del futuro rey, don Manuel I, para acoger a un grupo de monjas franciscanas de la Orden de Santa Clara, erigida en 1491 por Diego de Botica. Sufrió graves daños con el terremoto de 1755. Tuvo que ser reconstruida. El edificio aún conserva muchos elementos del estilo inicial. El templo está considerado como uno de los mejores ejemplos arquitectónicos de la ciudad de Setúbal. Tanto la iglesia de Jesús, el claustro y la sala capitular del convento están catalogados como monumentos nacionales desde 1910 y 1933. El mirador de San Sebastián, situado en un pequeño pabellón, decorado con azulejos. Desde él se puede obtener una bonita vista de la ciudad, la bahía y del río Sado. Casa del Cuerpo Santo Museo del Barroco, alojado en un inmueble del siglo XVIII. El nombre del edificio hace mención al nombre del santo protector de la cofradía de los navegantes de la ciudad, que allí estuvieron instalados durante siglos. El patrón era San Pedro González. El inmueble se encuentra decorado con azulejos portugueses. También hay que mencionar las pinturas de sus techos, del siglo XVIII. En él hay una exposición permanente de instrumentos de ciencias náuticas, colección Irene Cruz. La Casa de la Bahía, antigua casa de acogida de la Soledad, del siglo XVIII, edificio de estilo conventual, inaugurado en 1750 por su fundador, el padre don Antonio Domingo de Sousa, como albergue para huérfanos y viudas en el pueblo salino. Ahora aquí se aloja un centro de promoción turística, centro de interpretación del delfín mular, del estuario del Sado, la Casa del Moscatel de Setúbal,
el espacio de difusión de información en línea y la Asociación de la Bahía de Setúbal. Estamos en Évora, Portugal. Évora es una ciudad de Portugal, capital del distrito homónimo, localizada en la región de Alentejo. Tiene una superficie de 1.307,08 km² y una altitud de 295 metros sobre el nivel del mar. Está considerada como una de las ciudades mejor conservadas de Portugal. Su centro histórico en 1986 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Évora muestra un ambiente acogedor, donde podrás disfrutar de visitas a monumentos de gran valor histórico, práctica de deportes y actividades de aventura, rutas gastronómicas, visita guiada a bodegas, así como descubrir los pueblos de los alrededores. Bienvenidos a Évora. La Catedral de Évora, aunque su verdadero nombre es Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, comenzó a construir en 1186, durante el reinado de Sancho I, hijo de Alfonso Enríquez, consagrada en 1204, pero no quedó finalizada hasta 1250. De traza gótica, es una muestra de la transición del estilo románico al gótico, con posterior añadido renacentista y barroco. Se cree que en este solar antes hubo una mezquita. Es una catedral medieval con aspecto de fortaleza, la mayor catedral medieval de Portugal. La fachada, en ella se pueden ver dos torres de granito rosa, ambas medievales, estando las campanas colocadas en la torre sur. Además del pórtico principal existen dos entradas, la Puerta del Sol, orientada al sur, con arcos góticos, y la Puerta Norte, reedificada en el periodo barroco. Dentro del templo está el Museo Catedralicio, donde se expone una importante colección de joyas de la archidiócesis de Évora. También podrás visitar el claustro, subir a la terraza superior y a la torre, donde podrás disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Évora y alrededores. La Iglesia del Salvador del Mundo. El convento fue consagrado el 24 de julio de 1610 por una comunidad de monjas clarisas. Luego se levantó la iglesia del Colegio de los Jesuitas, por orden del cardenal Enrique, arzobispo de Évora. En 1922 ha sido declarado como bien de interés público y actualmente es usada como sala de exposición. La Plaza de Giraldo es la principal plaza de Évora. Ha sido testigo de varios acontecimientos destacados de la historia portuguesa, rodeada por edificios de arquitectura típica alentejana, presidida por una fuente de estilo barroco. Es de mármol y tiene 8 canillas, cada una de estas asociada a cada calle principal de la Plaza de Giraldo. En su base podemos ver una corona. Según cuenta Felipe III de España, en 1619 entendió que la fuente era digna de ser coronada. La iglesia de San Antonio, mandada a construir por el rey Enrique. Su edificación se inició en el siglo XVI, en 1557, de carácter renacentista. En ella podemos destacar un frontal de mármol del altar mayor. Representa apostolado de la pequeña iglesia que antes ocupaba su espacio, la ermita de San Antonio. En 1970 fue clasificada como inmueble de interés público. El templo romano de Évora se ha convertido en el símbolo representativo de la ciudad de Évora, erigido alrededor del siglo I a.C., de la época de Augusto. Se encuentran entre los monumentos romanos mejor conservados de Portugal y de la península ibérica, aunque también es llamado Templo de Diana. Algunos dicen que estaba dedicado a esta diosa, aunque no hay pruebas de ello. Está consagrado al culto imperial, de acuerdo con la creencia del siglo XVII. Formado por 14 columnas corintias, coronadas con mármol de Estremoz. No fue restaurado hasta finales del siglo XIX, en el año 1870. Ojo, solo se puede contemplar exteriormente. Las termas romanas de Évora son restos romanos que quedaron descubiertos en 1987 a causa de una obra en el propio ayuntamiento. El Museo Nacional Fray Manuel de Cenáculo, conocido popularmente como Museo de Évora, alojado en lo que fue el Palacio Arzobispal, construido en el siglo XVI. En él verá una amplia colección de arqueología islámica, romana y medieval,
de la comarca, antiguo mobiliario episcopal y una colección de pintura flamenca. Las murallas de Évora es un conjunto defensivo de arquitectura militar que se fue construyendo a lo largo de los siglos. La ciudad cuenta con 2 cercos de muralla. La más antigua es del origen romano y visigodo, data del siglo III. Actualmente solo se conservan restos y está en la parte alta de la ciudad vieja, donde hoy se encuentra la Catedral de Évora, además de los torreones y puertas visibles que verás por la zona. La segunda muralla nace tras la época medieval y está en la cerca Nova, erigida durante los siglos XVI y XVII. Rodea todo el casco histórico. Ha sido clasificada como Monumento Nacional de Portugal y desde 1922 forma parte del conjunto del Centro Histórico de Évora. Estamos en Sines, en Portugal. Sines es una ciudad portuguesa del distrito de Setúbal, perteneciente a la región de Alentejo. Sines es una pequeña ciudad costera. Cuenta con un bonito centro histórico, con casas, callejuelas y un pequeño castillo que domina la ciudad. Asimismo fue lugar de nacimiento de Vasco de Gama. Bienvenidos a Sines. La Iglesia Madre del Salvador o Iglesia Madre de Sines, templo medieval, se vio reconstruido en el siglo XVIII. Aquí Vasco de Gama fue nombrado miembro de la Orden de Santiago. La estatua de Vasco de Gama hace homenaje a la figura de Vasco de Gama. Fue un navegante y explorador portugués en la era de los descubrimientos. Destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India para descubrir una ruta comercial directa entre estas dos regiones. El castillo de Sines, erigido para defender la flota y la ciudad de la Armada y los piratas enemigos, de origen medieval, construido durante la primera mitad del siglo XV, de pequeñas dimensiones. Esto se debe porque en el momento de la construcción la villa ya ocupaba una superficie demasiado grande para estar completamente cercada. A lo largo de la historia ha sufrido diferentes trabajos de restauración. De su estructura medieval, hoy se conservan las murallas coronadas de almenas y la torre del homenaje. Es monumento de interés público desde 1933. El Museo de Sines está dentro del Castillo de Sines. Quedó inaugurado en el año 2008. En él se exponen objetos, documentos y piezas sobre el siglo XX en la localidad de Sines, tanto en el ámbito de historia como de etnografía. Esto es Faro, la capital del Algarve, en Portugal. Faro es una ciudad y capital del distrito homónimo y de la región del Algarve, con una superficie total de 202,6 km² y una altitud media de 10 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad podrá disfrutar de su puerto deportivo, parques, plazas, casco antiguo, barrios medievales, vestigios romanos, museos, iglesias, las lagunas del Parque Natural de Ría Formosa, sus playas y una rica gastronomía. Bienvenidos a Faro. La Catedral de Faro. Se cree que la iglesia fue consagrada al culto mariano y construida a partir de 1251, cuando había pasado 2 años de la reconquista cristiana de la localidad, por orden del arzobispo de Braga, edificada sobre los restos de una antigua basílica paleocristiana, que con el tiempo pasó a ser mezquita musulmana. Hoy en día el templo aún conserva algunos elementos originales, de los siglos XIII y XIV,
como la torre campanario y 2 capillas del crucero. En el año 1271 el santuario era entregado a la Orden de Santiago, en gratitud de los servicios prestados con motivo de la toma de la población. Se vio elevada a catedral en el siglo XIV. Luego experimentó varias ampliaciones. Ya en 1577 el templo fue elevado a sede episcopal de la diócesis del Algarve. Reemplazó a Silva. En 1596 la iglesia y la ciudad quedaron saqueadas e incendiadas por las tropas inglesas de Robert. De estilo gótico se salvó la capilla de la cabecera, la torre de la fachada y las paredes de la nave. En cambio, los altares y techos de madera quedaron destruidos. A lo largo del siglo XVII es cuando el interior fue reconstruido, en un estilo manierista. El Palacio Episcopal se vio edificado a principios del siglo XVII. Se ha convertido en uno de los edificios más relevantes de la arquitectura Chao, en el Algarve. El terremoto de 1755 provocó algunos daños en el inmueble, por lo que tuvo que ser remodelado en los vanos, pasando a ser de estilo rococó. Del inmueble llama la atención el conjunto de azulejos de su interior, del siglo XVIII, de estilo barroco y rococó. También cuenta con algunas esculturas de los siglos XVII y XVIII, así como un conjunto de pinturas en las que están representados algunos obispos del Algarve. La ciudad vieja está rodeada por la muralla medieval. Aquí hay callejones, plazas adoquinadas, que han sido reconstruidas. Muestra una mezcla de estilos por las sucesivas destrucciones. La primera por los británicos y luego los 2 grandes terremotos que sufrió. El Algarve es la región más meridional de Portugal continental. Tiene una superficie total de 4.960 km². La región se subdivide en 16 municipios, que corresponden al distrito de Faro. La capital desde 1756 es la ciudad de Faro. La atractiva costa de Algarve ofrece al turista y viajero acantilados, playas doradas, bahías, islas, así como ocio y diversión. La iglesia de la Orden Terciaria de Nuestra Señora del Monte Carmelo y Capilla de los Huesos, comenzó a construir en 1713. El proyecto inicial fue realizado por un arquitecto carmelita y siguió el estilo Chao. El santuario quedó acabado en 1719, bajo el reinado de Juan V. Tras el terremoto de 1755, sufrió una remodelación que finalizó con la reconstrucción de la fachada, viéndose completada. Templo barroco con 2 campanarios iguales. El Arco del Descanso, llamado así porque según cuenta la historia, en él descansó el rey Alfonso III. Salió de él tras arrebatar la ciudad de Faro a los árabes, puerta de codo de origen almohade, del siglo XIII. La entrada se vio reforzada con 2 torres de alabastro. Tuvo la función de defender una de las entradas de la ciudad. Alrededor del arco podemos contemplar algunos de los tramos más antiguos de la muralla. Esto es Tavira, en Portugal. Tavira es una ciudad en Portugal, del distrito de Faro, región del Algarve, con una superficie de 607,17 km², atravesada por el río Gilao, localizada en la parte oriental del Algarve. Está considerado como uno de los destinos turísticos destacados dentro de esta región. Bienvenidos a Tavira. El puente romano podría ser anterior a los romanos. La estructura que hoy podemos ver es una reconstrucción del siglo XVII, siendo su última restauración hasta el momento en 1989. Es cuando las riadas destruyeron un pilar. Tiene 7 arcos liberados entre 6 pilares, con 87 metros de largo. La Plaza de la República durante siglos se usó como mercado y paseo. Actualmente alberga un anfiteatro abierto, cafeterías, bares, etc. El castillo de Tavira, de origen fenicio, las murallas se reconstruyeron en los siglos XI y XII, durante el periodo árabe.
En 1242, al producirse la conquista cristiana de la ciudad, la muralla es restaurada en varias ocasiones, durante los reinados de don Alfonso III y don Dinis. Hoy en día de la fortificación solo quedan ruinas, restos de muralla, parte de la alcazaba y el arco de la misericordia. Actualmente estos restos están rodeados por un jardín. Desde su muralla y torres se obtienen unas increíbles panorámicas de toda Tavira. La iglesia de Santa María del Castillo, edificio construido en la segunda mitad del siglo III, se piensa que fue mandada a levantar sobre una mezquita árabe, construida en estilo gótico, siendo reconstruida en neoclásico, tras los daños sufridos por el terremoto de 1755. La ermita de Santa Ana, su edificación se remonta a la Edad Media. Es uno de los templos más antiguos del pueblo de Tavira. Perteneció a la Orden de Santiago. Durante la primera mitad del siglo XVIII experimentó varias obras. Luego fue adaptada como capilla del Palacio del Gobernador y Capitán General del Algarve. Estamos en Castromarín, en Portugal. Castromarín es un municipio y localidad perteneciente al distrito de Faro, a la región del Algarve. Tiene una superficie de 299,83 km². Bienvenidos a Castromarín. La iglesia de Nuestra Señora de los Mártires es el principal templo religioso de Castro de Marín. Su construcción data de los siglos XVIII y XIX. En el año 1960, un incendio destruyó algunos elementos de su patrimonio. La iglesia tiene un llamativo cimborrio, el cual está cubierto por una falsa carabulla. En la capilla mayor y en las laterales podrás ver las imágenes del Arcángel San Gabriel del siglo XV, Nuestra Señora de la Encarnación y de los Mártires del siglo XVI. La fortaleza de San Sebastián, construida a mediados del siglo XVII, para así reforzar la defensa de la ciudad fronteriza durante las guerras de la reconstrucción. Estuvo integrado en el sistema de murallas que rodeaba la ciudad, de planta irregular, con 5 baluartes defensivos. El castillo no está abierto a las visitas. Castillo de Castromarín, erigido en el siglo XIII, a petición de don Alfonso III, sobre los cimientos de unas fortificaciones romanas y moriscas. Esta fortificación se convirtió en la primera sede de la Orden de Cristo en el año 1319, hasta su traslado a la ciudad de Tomar en 1334. De forma cuadrada, con torreones circulares en la esquina y 2 puertas. Hoy en día, la mayor parte de las ruinas que se conservan datan del siglo XVII. Fue en esa época cuando se le añadieron nuevas murallas, a petición de don João IV. Hoy en día, Castillo de Castromarín alberga un pequeño museo arqueológico, donde se expone una serie de artefactos de la Edad de Bronce, hasta la época romana. Esto es Vilarreal de San Antonio, en Portugal. Vilarreal de Santo Antonio es una ciudad de Portugal, perteneciente a la región del Algarve, al distrito de Faro, con una superficie de 57,53 km². Bienvenidos a Vilarreal de Santo Antonio. La plaza del Marqués de Pombal lleva el nombre del primer ministro del siglo XVIII, el que diseñó la ciudad. La plaza es el epicentro de la villa. Está presidida por un obelisco que fue colocado en 1776 en honor al rey don José I. Alrededor hay bares, restaurantes, terrazas, el edificio del ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la antigua casa de la Guardia. El puerto recreativo de Vilarreal de Santo Antonio. Desde él se divisa el pueblo de Ayamonte, España, y el río Guadiana en su desembocadura. Desde él salen unos ferries que cruzan la frontera con España hasta el pueblo de Ayamonte. Estamos en Loule, en Portugal.
Loule es una ciudad portuguesa, perteneciente a la región del Algarve, al distrito de Faro, con una superficie de 765,12 km² y a una altitud media de 49 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las más grandes localidades de interior del Algarve. Se encuentra a tan solo 17 kilómetros de distancia de la ciudad de Faro. Ven a conocer Loule. La iglesia de la Orden Terciaria de San Francisco. El templo actual data del siglo XVIII. Es el resultado de la remodelación de la antigua capilla de San Sebastián, después de que la iglesia fuera cedida a la Tercera Orden de San Francisco, al crear la nueva parroquia, por orden del 13 de agosto de 1890. La iglesia de San Francisco pasó a ser iglesia parroquial. En el interior alberga un retablo mayor del siglo XVIII. El castillo de Loule, erigido sobre un antiguo fuerte almohade. Se cree que en el emplazamiento del castillo hubo primero una fortificación romana y luego convertido en fortaleza árabe. La fortificación fue conquistada por los cristianos en 1249. El rey Alfonso III, más tarde en el siglo XIII, es ampliado, incluyendo torre y muralla. Luego fueron posteriores reconstrucciones, en el siglo XV, por Enrique de Menés, primer conde de Loule. En su interior se alberga el Museo Municipal y el Centro de Documentación Municipal. Estamos en Portimão, Portugal. Portimão es un municipio y ciudad portuguesa, perteneciente a la región del Algarve, al distrito de Faro. Tiene una superficie de 183 km². En ella podrás disfrutar de su casco antiguo, puerto deportivo, playa y rica gastronomía. Bienvenidos a Portimão. El Museo de Portimão, antigua fábrica de Feo, inaugurado el 17 de mayo de 2008, alberga una antigua fábrica de conserva de pescado, Feo, del siglo XIX. El inmueble ha sido adecuado como museo, donde se exponen piezas arqueológicas, hallazgos submarinos y recreación de una fábrica de conserva. Asimismo, ofrece una gran variedad en programación cultural, en las salas de exposiciones temporales y en su auditorio. La Plaza Piedra de Molino. En esta plaza podemos ver una muela de molino, procedente de un antiguo lagar de acero, privado que allí hubo, el lagar de Mariano. En este lugar fue lugar de paso, en el que se vendían cántaros de agua a finales del siglo XIX. Fue en la década de los 70 cuando se cerró y el Ayuntamiento de Portimão adquirió la muela, la cual quedó colocada un año más tarde, en el centro de la plaza. Por la ciudad de Portimão vimos varios grafitis, como este, representando a jugadores de fútbol, otros mostrando la tradición de la pesca, etc. La iglesia matriz de Portimão, o iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, edificada a finales del siglo XV, en estilo gótico.
se vio muy dañada por el terremoto de 1755, reconstruida en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX. Del templo original hoy en día solo se conserva el portal gótico, con capiteles dorados y una gárgola. Esto es Lagos, en Portugal. La iglesia de Santa María, construida durante los siglos XV y XVI, hoy aún conserva una entrada del siglo XVI. El resto data de mediados del siglo XIX. Es cuando se vio restaurada tras un incendio. El mercado de esclavos, centro de museo Ruta de la Esclavitud, alberga de un edificio histórico. Es un pequeño museo que muestra exposiciones sobre los esclavos y el papel de Portugal. El Museo del Lago Don José Formosini muestra la historia y la cultura del municipio de Lago a través de arqueología, arte sacro, historia del lago, etnografía del Algarve, pintura, mineralogía, etnografía de ultramar y numismática. El museo fue fundado en 1930 por José Formosini, gracias a los esfuerzos llevados a cabo por José en las excavaciones arqueológicas realizadas por él y donaciones. Punta de Piedad es un cabo. Los acantilados de Punta Piedad es una línea costera de piedra caliza, formada por columnas y arcos marinos, grutas, que han sido tallados por las tormentas invernales. Bienvenidos a Sagres, en Portugal. Sagres forma parte del concejo de Vila do Obispo, del distrito de Faro. Se encuentra en el extremo más occidental del Algarve. Es un pequeño pueblo muy tranquilo. Aquí fue donde nació el infante, don Enrique el Navegante, y vivió de 1475 a 1460, uno de los personajes portugueses más destacados de la época del descubrimiento. En Sagres podrás disfrutar del sol en sus playas, practicar surf, pesca en alta mar. Bienvenidos a Sagres. Cabo de San Vicente es el punto más suroccidental de la península ibérica. El faro actual, llamado Don Fernando, fue edificado en 1846. La señal que transmite es visible a 95 kilómetros, mar adentro. En el recinto del faro hay un museo, cafetería y algunas pequeñas tiendas. La fortaleza de Sagres, también llamado Sacro Promontorio, coronado por el promontorio de Sagres, debe su origen al infante, don Enrique. Ordenó erigir una fortaleza abalortada en el siglo XV. Falleció aquí en 1460. Poco se conserva de la muralla que don Enrique ordenó construir, ya que la fortaleza se vio reconstruida en el siglo XVI y primera mitad del siglo XVIII. Tras el terremoto de 1755 quedó en ruina. No fue hasta la década de 1960-1970 cuando se llevan a cabo reformas y reconstrucciones, dándole el aspecto actual. Hoy en su interior se pueden observar algunos cañones, una torre cinterna, una muralla contra vientos, las antiguas habitaciones y cuarteles, una iglesia, un faro, un auditorio y la Rosa de los Vientos. Desde la fortaleza se obtienen unas increíbles vistas de los acantilados de la costa y del Cabo de San Vicente.
Estamos en la ciudad de Castelo Branco, en Portugal. Castelo Branco es una ciudad y municipio, Portugal, capital del distrito homónimo, con una superficie de 1.439,94 km² y una altitud media de 319 metros sobre el nivel del mar. En la ciudad podrás disfrutar de visitas a museos, iglesias, jardines, parques, etc. Bienvenidos a Castelo Branco. La Catedral de Castelo Branco, iglesia de San Miguel, hoy con catedral. En su origen era una edificación de trazado medieval, aunque experimentó varias alteraciones y modificaciones durante el siglo XVII, según el estilo renacentista. Hoy aún podemos ver elementos barrocos y del rococó. Con el ascenso de Castelo Branco a la categoría de ciudad, en 1771, se crea la diócesis de Castelo Branco. La iglesia es elevada a catedral y recibió obras de mejora. Templo de una sola nave, separada de cabecera por un arco renacentista. La capilla mayor y el retablo datan de 1785. El castillo de Castelo Branco. Este fue construido por los templarios a principios del siglo XIII, entre 1214 y 1230, y ampliado por el rey Dionisio. Hay evidencia de que fue el rey don Alfonso IV quien construyó sus murallas, dominando toda la ciudad de Castelo Branco. Desde su posición estratégica se puede ver en días despejados toda la parte superior del Tajo, hasta la zona fronteriza. En el siglo XVI, el castillo era una ciudad fortificada, con calles estrechas y edificios. La fortaleza quedó prácticamente destruida con la invasión castellana, tras la Revolución de 1640. En 1704 fue incendiado nuevamente por los castellanos. La iglesia se vio parcialmente destruida durante la primera invasión francesa. Hoy en día poco queda en pie de esta fortificación. Esto es Castelo Branco. El crucifijo de San Juan es un ejemplo de la arquitectura religiosa manuelina, tallado en granito. Se cree que fue construido en el siglo XVI. Era un crucero de camino que indicaba la existencia en las inmediaciones de la capilla de San Juan. Ha sido declarado monumento nacional. El jardín del Palacio Episcopal fue construido por disposición del obispo de Guarda, don João de Mendoza, a principios del siglo XVIII. Formaba parte del Palacio Episcopal. Se desconoce quién realizó el primitivo trazado. Se cree que fue un arquitecto italiano. El jardín está dividido en 4 espacios diferentes, pero unidos por distintos puntos: la entrada, el relleno de voz, el jardín alargado y el plano superior, siendo el elemento común el agua. En él verá escalinata, alamedas, estatuas de granito que representan a reyes, santos, signos del zodiaco, estaciones, meses, etc. Estamos en el Parque Natural de la Sierra de la Estrella, en Portugal. El Parque Natural de la Sierra de la Estrella, o simplemente llamado Sierra de la Estrella. Este parque es el mayor área protegida de Portugal y una de las primeras zonas portuguesas en ser calificada como parque. Tiene 101.000 hectáreas, distribuidas por 6 municipios diferentes, fundamentalmente en el distrito de Guarda, el 85%, y también en el distrito de Castelo Branco, el 15%. Se encuentra en el macizo montañoso central, en una meseta inclinada hacia el noroeste, recortada por los valles de los ríos, riberas que aquí nacen. Su paisaje está caracterizado por rocas,
peñas, lagos, valles, glaciares, prados verdes, etc. En el año 2000 fue calificado como lugar de interés comunitario y pasó a ser parte de la Red Natural 2000. La UNESCO le declaró Geoparque en el año 2020. Es el único punto de Portugal donde nieva, por ser el sitio más elevado de Portugal continental, a 1993 metros. La estación de esquí de Sierra de la Estrella cuenta con varias pistas, con infraestructuras de apoyo. Asimismo dispone de pistas de nieve sintética para disfrutar en cualquier época del año. Podrás realizar esquí de nieve, trineo, motoesquí. Recuerda, la temporada de esquí va como norma general de enero a marzo. Nosotros realizamos la ruta Lagoa Comprida Covao dos Conchos. Es una ruta de senderismo lineal de 9 kilómetros, del nivel de 304 metros. Está dentro del Parque Natural de la Sierra de la Estrella. La ruta comienza junto a la Laguna Larga. Es el mayor de los lagos del macizo superior de la Sierra de la Estrella. Originalmente fue un pequeño estanque, pero a principios del siglo XX se erigió una presa con el propósito de crear el mayor embalse de agua de la Sierra de la Estrella. La mayor parte del agua proviene de 2 túneles. Nuestra Señora de la Buena Estrella, patrona de los pastores, cuenta las leyendas que se apareció en las montañas a un pastor. La fiesta tiene lugar el segundo domingo de agosto y siempre atrae muchos visitantes. Al sitio acuden los fieles a oír misa. Es un monumento esculpido en la piedra de la montaña, de 7 metros de altura, obra del padre Antonio Duarte. Quedó inaugurado en 1946. Se puede subir hasta sus pies por un tramo de escalones que están labrados en la roca. Bienvenidos a Leiria, en Portugal. Leiria es una ciudad portuguesa situada en el centro de Portugal, junto al río Lis. Tiene una superficie de 564,66 km². Leiria muestra una mezcla de arquitectura medieval y moderna. Posee un rico patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Bienvenidos a Leiria. La Catedral de Leiria, construida en 1559, de estilo manierista y barroco. De 1583 a 1604 data el claustro, la sacristía y las capillas capitulares. Durante el terremoto de 1755, el edificio sufrió daños, por lo que tuvo que ser reformado, dándole el aspecto actual. El interior está dividido en 3 naves y 5 tramos. Alberga 3 capillas rectangulares, con retablos renacentistas. El castillo de Leiria. El primer rey de Portugal, Afonso Henriques, ordenó edificar en 1135 esta fortaleza, para así poder defender la frontera sur de su reino contra los musulmanes. Entregó este reducto militar al primer alcalde de Leiria. Las murallas fueron reforzadas a finales de este siglo por el rey Don Sancho I, después de la conquista definitiva por los cristianos. En 1147, el castillo perdió importancia militar y fue deteriorando hasta llegar a ser ruina. En el siglo XIV, el rey Diniz mandó reconstruir la fortificación para residir en él con su esposa, la reina Santa Isabel. A finales del siglo XIX, por iniciativa de los amigos del castillo, se iniciaron obras de restauración y el inicio del siglo XX se le califica como monumento nacional, ya que en 2021 se llevaron a cabo obras de recuperación y valorización, haciendo más accesible el monumento, abriendo las visitas del público. En 2022, el castillo de Leiria ha sido distinguido con el premio Regina 5 estrellas en la categoría de monumentos nacionales. Leiria. La Galería del Banco de las Artes.
el Banco de Portugal, edificado en 1923, para ser usado como sucursal del Banco de Portugal. Hoy es utilizado como galería, siendo actualmente uno de los principales espacios culturales de Leiria. Acoge exposiciones de artistas locales y nacionales. El Museo de la Imagen en Movimiento, creado en 1996, con motivo de la conmemoración de los 100 años del cine en Portugal. Al principio fue llamado Museo de la Imagen. En 1999 pasó a ser denominado Museo de la Imagen en Movimiento, porque corresponde mejor a los contenidos que expone. El museo tiene como objetivo recopilar, guardar, conservar piezas técnicas relacionadas con la imagen en movimiento. En él se exhibe una exposición sobre precine, fotografía y cine. También organiza actividades y exposiciones sobre temas como el cine y la fotografía. El Jardín Luís Camões está considerado como el espacio verde más grande de la ciudad de Leiria. Alrededor de él hay bares, terrazas y restaurantes. Estamos en Coimbra, en Portugal. Coimbra es una ciudad y capital del distrito homónimo, en Beira Litoral. Tiene una superficie de 319,3 km² y a una altitud media de 43 metros sobre el nivel del mar. Está en la región centro y comunidad intermunicipal de Coimbra, situada a orillas del río Mondego. Esta ciudad es famosa por su universidad, ya que es la más antigua de Portugal y del continente europeo. Bienvenidos a Coimbra. La Universidad de Coimbra fue fundada en el siglo XIII, en 1290, por el rey Dinis. Al principio tuvo 4 facultades: teología, cánones, leyes y medicina, teniendo sus instalaciones entre Coimbra y Lisboa durante 3 siglos, pero al final se estableció en Coimbra en 1537, durante el reinado de João III, albergado en lo que hoy es el Palacio de la Escuela, en 1544. Fue la única universidad en todo el espacio de lengua portuguesa, hasta el año 1911. En la década de los 90 del siglo XX comenzó la construcción del Polo II, dedicado a la ciencia y tecnología, el Polo III, dedicado a la ciencia de la salud. Se inició su edificación en 2001. Desde el 22 de junio de 2013 es Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona que ha sido calificada como Patrimonio Mundial se divide en 4 grandes núcleos: colegios del siglo XVI, Palacio de la Escuela, los edificios de la Reforma Pobalina y el complejo del Estado Nuevo. Hoy cuenta con 8 facultades. El inmueble está abierto a las visitas turísticas. El acueducto de San Sebastián, conocido popularmente como Arcos del Jardín. Los restos del acueducto que hoy podemos ver datan del siglo XVI. Se cree que en este mismo emplazamiento antes hubo un acueducto romano. La Catedral Vieja, desde época visigótica, ha estado enclavada en el mismo sitio. De la basílica del siglo IX, destruida en 1117, solo queda una piedra votiva fundacional. El templo que hoy podemos ver es una edificación comenzada en el siglo XII, en 1139, por el rey de Portugal, Alfonso Enriquez. Abrió el culto en 1184. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica de Portugal. La fachada románica es de 1162. Tiene el claustro gótico más antiguo del país. Bienvenidos a Coimbra. La Catedral Nueva fue fundada por los jesuitas en 1589 y terminada un siglo después. La fachada fue erigida en 2 fases, la primera en líneas clásicas y la segunda barroca. El retablo de la capilla mayor es de finales del siglo XVII, obra de Jerónimo Luis. El coro del siglo XVII es originario de la Catedral Vieja. Los órganos datan del siglo XVIII, de estilo neoclásico. En el lateral hay una galería de relicarios, con huesos y otros restos de santos y obispos. La pila bautismal manuelina es de la Catedral Vieja. La iglesia de Santiago, construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII,
de estilo románico. Originalmente fue destinada a albergar peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. El templo está catalogado como Monumento Nacional. El Museo Nacional Machado de Castro, construido sobre el antiguo foro romano en el siglo XI, fue un templo cristiano, luego Palacio Episcopal en el siglo XII y museo desde 1911. Este espacio museístico ha sido restaurado y ampliado recientemente, según el proyecto del arquitecto Gonzalo Bert. El lugar ha sido clasificado como Monumento Nacional. El nombre del museo hace homenaje al escultor pedagogo Joaquín Machado de Castro. Nació en Coimbra en 1731. Nombrado escultor de la corte en 1782. En este Museo de Arte Decorativa se exponen piezas, en su mayor parte de los extintos monasterios y conventos de la región de Coimbra, esculturas, pinturas, metales preciosos, cerámica, mobiliario, piezas arqueológicas y textiles. La galería subterránea del edificio está ocupada por el llamado Cristopórtico, una construcción sobre la que se sustentaba el foro de la Coimbra romana. La iglesia del monasterio de Santa Cruz, Panteón Nacional, fue fundada en 1131 por los canónigos reguladores de San Agustín. La sala capitular y el cuerpo de la iglesia es de la segunda mitad del siglo XVI, obra del maestro Diego de Butaca. El púlpito ornamentado data de 1521, lo realizó Nicolás de Chanterini. El templo acoge las tumbas de los primeros reyes de Portugal, Alfonso Enrique y Sancho I. El claustro es manuelino, de 1517. En la escuela del monasterio han estudiado muchas figuras, pudiendo destacar Santo Antonio, el poeta Luis de Camões, etc. En 2003 la iglesia era reconocida como Panteón Nacional. Esto es Viseu, en Portugal. Viseu es una ciudad portuguesa, capital del distrito homónimo, en la región centro de Portugal. Tiene una superficie de 507,20 km² y una altitud media de 476 metros sobre el nivel del mar, asentado sobre una meseta a orillas del río Pairo. Esta ciudad cuenta con un centro histórico muy bien conservado, con calles empedradas, callejuelas, jardines y plazas. Bienvenidos a Viseu. La Catedral de Viseu, erigida sobre un promontorio rocoso que domina la ciudad, templo de granito, de origen románico, data del siglo XIII, muestra una mezcla de estilo arquitectónico, con detalles manuelinos en su interior. Del templo podemos destacar las dos torres gemelas, su fachada posterior del siglo XVII, obra del español Juan Moreno. La galería superior del claustro, desde aquí podrá obtener unas vistas panorámicas del centro histórico de Viseu. La Iglesia de la Misericordia de Viseu, construida en la segunda mitad del siglo XVI, reedificada en 1775. Su fachada es de estilo rococó, con contrastes de muros blancos y pilastras de granito gris. Tiene dos campanarios idénticos. El interior, compuesto por una única nave y por la capilla mayor, separada por un arco crucero. La Fuente de los Tres Surtidores, fuente monumental. Esta fue trasladada en 1905. La fachada está coronada con las armas reales y de influencia rococó. La Iglesia de la Concepción, antigua capilla, donde se instaló la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción, dedicada a San Luis, rey de Francia, reconstruida en 1757 por el arquitecto Antonio Méndez Cotiño. En ella se accede a través de una monumental escalinata, añadida a principios del siglo XX.
La Puerta de los Caballeros del Arco. Esta es una de las 7 puertas que tuvo la antigua muralla gótica de Viseu. Hoy en día solo quedan 2. La iglesia de la Tercera Orden del Carmelo, construida en el siglo XVIII. La fachada es barroca, formada por 3 cuerpos, al central, flanqueado por 2 torres campanarios. En el siglo XIX se le añadió la sacristía. Los techos revestidos de pintura al fresco, obra del artista italiano Pasquale José Parenti. La Fuente de San Francisco, construida en 1741, de estilo barroco, consta de 2 surtidores en forma de margarita, un tanque rectangular, pilastras jónicas y una hornacina con una escultura de San Francisco. La capilla de Nuestra Señora de los Remedios, edificada en 1742 por voluntad de la gente de Viseu, templo de planta octogonal y murales de azulejo exterior, dedicado a la Sagrada Familia. La iglesia de la Orden Terciaria de San Francisco, comenzada a construir en 1757, con un proyecto de Antonio Méndez Cotiño. Es una edificación de estilo barroco. El interior destaca por sus decorados barrocos y unos paneles de azulejos que muestran la vida de San Francisco. Estamos en Aveiro, en Portugal. Aveiro es una ciudad de Portugal y capital del distrito homónimo, en la región centro. Tiene una superficie de 199,77 km², situada a orillas del Océano Atlántico. La denominan la Venecia de Portugal. Esto es debido por sus canales, que atraviesan el centro de la ciudad. Bienvenidos a Aveiro. La Catedral de Aveiro, también se la conoce como Iglesia de Santo Domingo de Aveiro, instalada en el antiguo convento de la Orden Dominica, fue fundado en 1423 por el infante Don Pedro y renovado en 1719. A lo largo de la historia ha sufrido varias restauraciones, por eso en ella podemos ver diferentes estilos arquitectónicos, como manierismo, barroco y modernismo. Aveiro. No dejes de realizar un paseo en un barco moliceiro. Es una barca tradicional pintada, en colores llamativos y paneles decorativos. En el pasado fue usada para recolectar y transportar moliso.
El Museo de Aveiro, también llamado Museo de Santa Joana, alojado en el antiguo convento de Jesús de la Orden Femenina Dominicana, inmueble que data del siglo XV, muestra varios estilos arquitectónicos, destacando el barroco. A lo largo de la historia el edificio ha sufrido muchos trabajos de restauración y alteración. Aquí está la tumba de la princesa de Santa Joana, hija del rey Alfonso V, ya que ésta entró en esta casa en 1472, llevando una vida de santa. Murió en 1490, siendo beatificada en el año 1673. Es patrona santo de la ciudad y de la diócesis, con fiesta municipal el 12 de mayo, día de su muerte. El convento dejó de ser de clausura en 1874, con la muerte de la última monja. En 1882, la Tercera Orden Dominicana lo convirtió en el Colegio de Santa Joana. En 1910, con la implantación de la República, la comunidad del Colegio de Santa Joana fue disuelta y el monasterio fue cerrado. La Iglesia de Jesús, en 1911, es clasificada Monumento Nacional. El Museo de Aveiro se aloja en este inmueble desde 1911, dedicado a la historia, arte y la cultura local. Las playas de Aveiro están en la ciudad de Illavo, Barra y Costanova, a más de 10 kilómetros de distancia de la ciudad de Aveiro. Las casas tradicionales. Estas fueron edificadas originalmente por los pescadores, luego pasaron a ser viviendas y hoy muchas de estas acogen negocios relacionados con el turismo. Esto es Oporto. El puente Don Luis I, edificado por decreto del Ayuntamiento de Oporto, se inauguró a finales del siglo XIX. Es un puente de hierro. Tiene un arco de 2 pisos, uno destinado a la circulación del metro y el otro a vehículos. En los 2 niveles hay carriles para el paso de peatones. La Plaza Ribeira, también es llamada Plaza del Cubo, está en el barrio de la Ribeira. Es una de las plazas más antiguas de Oporto. Durante la Edad Media fue centro comercial de la ciudad. Hoy en día en su entorno verás típicas casas de colores, con balcones decorados con cerámica, una gran cantidad de bares, restaurantes, etc. Oporto es la segunda ciudad más importante y poblada de Portugal, situada en el norte del país. Es atravesada por el río Duero. En esta ciudad podrás disfrutar de su casco antiguo, callejones medievales, iglesias, conventos, museos, galerías, miradores, jardines, parques, etc. El centro histórico de Oporto está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1996. Ven a conocer Oporto. La Avenida de los Aliados es la principal vía y centro de la ciudad de Oporto. Es el lugar de reuniones, manifestaciones y fiestas de la ciudadanía. La avenida comienza en la parte alta, donde está el edificio del ayuntamiento, y llega hasta la Plaza de la Libertad. Bienvenidos a Oporto. La iglesia de San Francisco es uno de los edificios religiosos más antiguos de la ciudad de Oporto. En el año 1910 fue declarado Monumento Nacional y desde 1996 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La librería Leio e Irmão se alberga en un inmueble de estilo neogótico portugués, de principios del siglo XX. La autora del libro Harry Potter, esta vivió varios años en Oporto y visitó la librería. Quedó enamorada del lugar. La iglesia de los clérigos. La donación de un terreno, Cerro de los Forcados o Cerro de los Ahorcados, hizo que la hermandad de los clérigos edificaran su propia iglesia.
situada en el casco antiguo de la ciudad de Oporto. La Torre de los Clérigos. Esta torre de construcción religiosa es la más alta de Portugal, de estilo barroco, diseño de mármol y granito. Tiene 76 metros de altura, comenzada a edificar en 1754. La Catedral de la Sede Oporto es el edificio religioso más importante de la ciudad. Está declarado Monumento Nacional. Además, es la sede episcopal de la diócesis de Oporto. El aspecto exterior de este templo es una fortaleza con almenas y dos robustas torres, siendo su mayor parte de arquitectura barroca. La estructura de la fachada y el cuerpo románico, el claustro y la capilla de San Juan Evangelista es de estilo gótico. La Iglesia del Carmen, más conocida como la Iglesia de la Venerable Orden Terciaria de Nuestra Señora del Carmen. Esta se encuentra adosada al convento y al hospital de los Carmelitas, mandada a construir por la Orden Religiosa de los Carmelitas, en la segunda mitad del siglo XVIII, de estilo barroco y rococó. El Museo e Iglesia de la Misericordia de Oporto. El objetivo de este museo es mostrar la historia de la Santa Casa de la Misericordia de Oporto, fin institucional y colecciones del siglo XVI-XVII. La estación de tren de San Benito es una de las principales estaciones interurbanas de Oporto y considerada como una de las más bonitas de Europa e incluso del mundo, por sus llamativos paneles de azulejos. La iglesia de San Lorenzo de los Grillos. Esta orden religiosa se vio expulsada de Portugal. El templo fue donado a la Universidad de Coimbra, luego la compró la Orden del Agustino Descalzo. Estos estuvieron en ella hasta el año 1832. Fue cuando la abandonaron durante el cerco de Oporto, pasando a ser propiedad del Seminario Mayor de Oporto hasta la actualidad. Estamos en Vila Real, Portugal. Vila Real es una ciudad de Portugal, capital del distrito homónimo. Tiene una superficie de 377,67 km² y una altitud media de 420 metros sobre el nivel del mar, localizada en la región de Trás-os-Montes, elevada en una colina rocosa sobre la confluencia de los ríos Corgo y Cabril, en el norte de Portugal. Bienvenidos a Vila Real. Catedral de Vila Real. Al principio fue una iglesia de un convento de monjes dominicos, iglesia de Santo Domingo, edificada en el siglo XV, durante el reinado del rey Dinis. El templo pasó a ser catedral en 1922. Es un claro ejemplo de iglesia medieval portuguesa, de estilo gótico tardío. En el año 1926, la iglesia fue declarada Monumento Nacional. La iglesia de San Pedro. La edificación original fue edificada en 1528. A lo largo de la historia ha ido experimentando varias alteraciones, hasta conseguir su aspecto actual, considerada como uno de los mejores ejemplos religiosos del estilo barroco en Vila Real, Portugal. La iglesia de San Pablo, Capilla Nueva. El diseño se le atribuye al arquitecto italiano Niccolò Nasoni. Templo de estilo barroco. En su interior se pueden ver azulejos que representan escenas de la vida de San Pedro y San Pablo. El retablo de la capilla mayor, de talla renacentista, data de principios del siglo XVII.
La iglesia del Señor del Calvario, edificada a finales del siglo XVIII. La iglesia sufrió modificaciones en el siglo siguiente, arquitectura religiosa tardobarroca y neoclásica. Su fachada está cubierta con azulejos bicolores, azules y blancos, rematada con el escudo de armas de la Orden Tercera, a la que pertenece. Interior con decoración neoclásica, coro alto, 4 retablos laterales de planta recta y un eje de púlpitos laterales, con pila de cantería. El Jardín de Carrera. Este jardín surge de la necesidad de crear un espacio público de ocio en el siglo XVIII, en 1871. Originalmente se llevaron los árboles del Monte de Jerez. Es considerado como uno de los más importantes espacios públicos de Vila-real. El parque está presidido por el busto de Camilo Castelo Branco, uno de los autores más representativos de la literatura portuguesa. Estamos en Braga, Portugal. Braga es un municipio y ciudad de Portugal, capital del distrito homónimo, perteneciente a la región estadística del norte y a la comunidad intermunicipal de Cavado. Tiene una superficie de 183,51 km² y una altitud de 215 metros sobre el nivel del mar. Braga es la tercera ciudad por tamaño del país, conocida como la ciudad de los arzobispos porque reúne historia y religión. Fue nombrada en 2012 capital europea de la juventud. Bienvenidos a Braga. Los Jardines de Santa Bárbara, jardín municipal construido en el siglo XVII, alrededor de una estatua representando a Santa Bárbara, al estilo de los jardines franceses de Versalles. Cuenta con estrechos senderos, repletos de flores y arbustos. El acceso es gratuito. La Catedral de Braga es la catedral más antigua de Portugal. Su construcción comenzó en 1070 y sus obras duraron todo un siglo. Muestra una mezcla de estilo arquitectónico, románico, manuelino y barroco, consagrada el 28 de agosto de 1089, bajo la devoción de Santa María de Braga. Desde 1910 es monumento nacional. El Museo de los Vizcaínos, albergado en un palacio aristocrático del siglo XVII, ejemplo de arquitectura civil barroca. El Museo Municipal acoge una interesante colección, ilustrando la vida de la sociedad de la época en una casa señorial. Asimismo conserva la decoración original de las diferentes dependencias, exponiendo un patrimonio de artes decorativas de los siglos XVII y XVIII, procedente sobre todo de donaciones particulares y legados de benefactores de Braga. Los jardines están inspirados en jardines franceses del siglo XVIII. La iglesia de los Congregados, construida como iglesia conventual por los oratorios para su convento de los Congregados en el siglo XVIII, quedó consagrada el 27 de octubre de 1717. La iglesia de San Víctor, dedicada a los santos mártires de Braga, se vio reformada durante el mandato de don Luis Sousa, trazada por el ingeniero militar Miguel de Lescol. El templo desde el 29 de septiembre de 1977 está catalogado como inmueble de interés público. El Museo Nogueira da Silva, fundado gracias al legado que realizó Antonio Nogueira da Silva a la Universidad de Minho, por testamento en septiembre de 1975. Dejó su casa con jardín y un conjunto de obras, pinturas, esculturas, muebles, telas,
porcelana, joyería, cristalería y tapicería. El inmueble ha sido adaptado a su nueva función, museológico, espacio dedicado a exposiciones permanentes y temporales. En él se lleva a cabo una programación cultural de exposiciones. Braga, en Portugal. La Capilla de los Coimbras también es llamada Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, construida en el siglo XVI, entre 1525 y 1528, por don João de Coimbra, gobernador y vicario general de la diócesis de Braga. Es una de las capillas particulares más antiguas de Braga, en estilo gótico manuelino. Muestra el modelo de iglesia-torre de planta cuadrada. En el interior alberga un retablo renacentista, de piedra y un conjunto escultórico con imágenes de piedra caliza, de tamaño natural, atribuido a João de Raúl, y varios paneles de azulejos del siglo XVII. Es monumento nacional de Portugal desde el 16 de junio de 1910. Bienvenidos a Braga, Portugal. Buen Jesús del Monte es un santuario, es uno de los emblemas de Portugal, situado en los alrededores de la ciudad de Braga, a unos 5 kilómetros de distancia del centro de Braga. Se ha convertido en un lugar de peregrinación, formado por una iglesia, Santuario del Buen Jesús del Monte. Es uno de los mejores ejemplos de arte neoclásico portugués. Se alza en lo alto de una colina arbolada, desde la que se observa la ciudad de Braga. Hay constancia de una capilla en la colina desde el siglo XIV. La capilla, con el paso de los siglos y tras varios procesos de remodelación, se convirtió en un templo barroco, consagrado a la figura del Buen Jesús. A finales del siglo XIX es demolido para edificar un nuevo santuario, incorporando elementos neoclásicos. En el altar mayor está la talla del Señor de los Pasos, talla en madera, representando el patrón local. Todos los años, unos días antes de Semana Santa, es sacado en romería. Lo más llamativo del lugar es la escalinata barroca, escalinata del Buen Jesús, que salva un desnivel de 116 metros. Consta de una serie de escalinatas dispuestas en gradas, data de diferentes décadas del siglo XVIII. Tiene casi 600 escalones. El santuario de Nuestra Señora Sameiro, considerado como el tercero de los lugares de culto mariano más visitados en Portugal, construido sobre la cima del monte, a 1566 metros sobre el nivel del mar, fundado gracias a Martinho Silva, presbítero de la archidiócesis de Braga. El altar mayor del templo tiene un bonito sagrario de plata y la imagen de la patrona, realizada en Roma y traída al lugar en 1880. El monasterio de San Martín de Tibae, fundado en el siglo IX, templo románico. En el año 1567, el monasterio pasó a ser la casa de la congregación de São Bento de Portugal y Brasil, con 22 monasterios en Portugal y 13 en Brasil. Fue adquirido por el Estado portugués en 1986, vacío y deteriorado, clasificado como bien de interés público en 1944. Hoy en día está abierto a las visitas del público, como un importante centro de producción y difusión de cultura, pudiendo acceder al coro de la iglesia del monasterio, la sacristía, el claustro interior, la sala de entrada, audiencias, capitular, la galería de los generales, las habitaciones de invitados, el pasaje, etc. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.